Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Algunas personas piensan que los mandamientos de Dios son una carga, como un peso controlador sobre la vida. Cuando amamos de verdad, experimentamos que esto no es así. El amor no es una carga, sino aquello que hace precisamente que la vida sea más llevadera. Quien ama se deja llevar por el Espíritu de Dios y este Espíritu nos anima desde dentro y nos libera de todo peso. Iniciamos nuestra celebración cantando. En Belén acaba Jesús de nacer. Vamos pastorcillos, vamos a Belén. Vamos, vamos, vamos pastorcillos. Vamos, vamos, vamos a Belén. Veamos Belén, belle, hoy mene o guaje. Mi tañan de yara, yaja que guae. Neike, neike, neko y yaja. Neike, neike, yaja, yaje ya. En Belén acaba Jesús de nacer. Vamos pastorcillos, vamos a Belén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén por nuestra salvación y se ha manifestado a todos los pueblos, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en este jueves 8 de enero, nos disponemos a celebrar pidiendo humildemente perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna de tu divinidad ante todas las naciones, haz que tu pueblo descubra plenamente el misterio de Cristo su Redentor, para que en virtud de este misterio pueda llegar a gozar de aquella luz que no tiene ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano, a quien ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios.
y el que ama al Padre, ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierna a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Los rescatará de la opresión y la violencia, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Por eso, que viva largamente, que oren por él sin cesar y lo bendigan todo el día. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que perdure su nombre para siempre, y su linaje permanezca como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan naciones, adoren al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado con la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de San Lucas. Este es el eje programático de todo el Evangelio de San Lucas. Es decir, aquí está el objetivo. Moto va peñan de yara loya pisejina va eva la olla poseaina va eva loya podajina. Va peña plan, hoja de ruta, ya diga tuya ella lleva. Entonces, primero nos presenta un Jesús que vuelve a Galilea, la fuerza del Espíritu mía, en importante en la a mí, ¿verdad? Que
Lo que a nosotros nos va a mover, queridos amigos, como cristianos, es peñan de yara pues tú maranga tú oía peñan de pues pea lleva upea anda ya coino si no estamos convencidos naña punenemo ay da ya pomo ay va ve allá pues tatamo ya lleva cora ay ña mañana la fuerza del espíritu ahí de mí si no evangelizara y tañan de San Pablo, Lucas, San Pablo, dos teologías, ¿verdad? Paulinas. Su fama se extiende en todas las regiones, es decir, es la fuerza, queridos amigos, que nos anima a todos para que después nos vayamos uniendo a esta gracia de lo que Dios nos ofrece. Enseñaban en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Quiere decir que en la medida en que ñandella y cualca lleva peñan de yara o ñandé, siempre ñamo cree, se yo que fuera la ñandera pichacuera. Pero porque es la palabra de Dios, es la fuerza de Dios, es el Espíritu del Señor que nos anima. Y entonces ahora Jesús cambia escenario. Vuelve ¿a dónde? A Nazaret. A ese lugar, dice, donde él se había criado. Entra a la sinagoga, ese lugar donde él siempre iba, lugar de costumbre. Y él también interviene aquí, se levanta para hacer la lectura. Y le traen este pasaje, queridos amigos, del profeta Isaías. Ya capítulo 61, y del 1 en adelante, ñayuta, coñan de ave, Lucas, hoy puru llega lleva. Apea la eje programático, va el añan de yara, o voy a poco, voy a pear, lleva. Porque nosotros, al ser los alter Christi, quiere decir que también nosotros, seguidores de Jesucristo, ñan de ya pota y peja, oye, poco peja ñan de boeva cue. Y entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Primer elemento ya es agüella, ya moñe pues no, coñaneñe. El Espíritu del Señor está sobre mí. Landa ya huere coino peñan de yara pues tu maranga tu ñandere cobe bendica tu mo ay voy la ñapunanui. Ñapunanui en la medida en que el Señor nos inunda con la fuerza de su Espíritu. Por eso que tenemos que estar siempre abiertos a su gracia. Primera cosa. Segundo elemento, porque me ha consagrado por la unción. Cada uno de nosotros, queridos amigos, tenemos esa consagración y esa unción que proviene del Señor. La consagración y la gracia de Dios que ha venido a nosotros, que nos da la fuerza necesaria para entusiasmarnos y para hacer algo a favor de los demás. Y entonces viene, queridos amigos, el mandato y la misión que tenemos que cumplir. Por eso decíamos eje programa, hoja de ruta. El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Estamos ahí entonces peñan de la pichacuera, que no es el pobre simplemente que no tiene plata, sino que el pobre es aquel que no ha comprendido y no se ha dado cuenta que la gracia de Dios está fluctuando, está aquí en medio de nosotros. Entonces, doña encaramay, doña prende y lleva. Peñan de yara gracia, de peoñe cuae, de lleva. Primera cosa. Segundo, anunciar la liberación a los cautivos. ¿Cuántos de nosotros, queridos amigos, estamos cautivos? Cautivos y encerrados en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de actuar, handicatú y la ñasea lleva de esa esclavitud. Estamos esclavizados detrás del dinero, detrás del poder, detrás de una corrupción, queridos amigos. Esclavos, cautivos. Añade yara, añade. Les vine a anunciar la liberación, peye liberamina, opeo, añade yara. La vista a los ciegos. Oiga tu otro y ciego y teo. No es ya y teo y bebe. Epa y peoñe, epa y político. Toñeena de Dios. Hey, toñe de Dios. Hay que hablar de los angelitos, o no sé hablar de qué cosa. Apego la ñande yara y añande. Es decir, el cambio de vida. Dejemos de robar, dejemos de ser corruptos, pego la añande. Hablar de eso no quiere decir ser politiquero, y bueno, queridos amigos, dar la vista a los ciegos, darnos cuenta, y entonces eso nos va a dar la libertad a los que estamos oprimidos, queridos amigos, por nuestros pecados, estamos oprimidos por nuestro egoísmo,
Y por lo tanto, esta es la gran proclamación del año de gracia de Dios. Que este año entonces 2026 también sea un año de gracia para cada uno de nosotros. Un camino de conversión, un camino de presencia de Dios que nos lleva a cambiar nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que reciban la bendición del Salvador que viene al encuentro de todos, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y descubran el amor de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos para esta Eucaristía, en la que se realiza un glorioso intercambio, a fin de que al ofrecerte tus propios dones podamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los hombres el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven y te adoremos, ven y te adoremos, ven y te adoremos, Dominum. Venid fieles todos,
Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia de estos sacramentos fortalezca cada día más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.